como era de esperar, no se va a salvar nuestro invitado de honor, que es Fernando Peirano. Así que, dos preguntitas chiquititas. Tengo un extenso currículum que ya lo vieron publicado, pero para los que no saben, estuvo en el Ministerio, en el MinSIC, ahora está en la agencia de, corregime si lo digo mal, Nacional de Promoción e Investigación y Desarrollo Tecnológico. Fuiste docente de varias universidades, de la UBA, Pompón Fabra, tiene varias publicaciones, libros, trabajos con referatos. Bueno, nada, muchísimo está en el PowerPoint que se los vamos a pasar con todo detalle. Lo que le quiero preguntar al doctor son dos cositas. Una, que nos explique para todo el auditorio cuál es la diferencia entre el MinSIC y la agencia. Y segundo, ¿cuál es el apoyo que tiene pensado para las pymes o es solo apoyo para los investigadores a nivel estatal? Y si solo se investiga investigación básica o hay otro tipo de investigación social o que tiene que ver con el medio ambiente, que también son determinantes de los estados de salud. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Voy a empezar por los agradecimientos a las autoridades, pero no va a ser un agradecimiento formal. La verdad que estar en esta casa que sin duda la contribución de Ginés González ha sido clave, y quiero agradecerle porque aprendí mucho de él. Aprendí mucho en un momento muy difícil como la pandemia, y también agradecer mucho a Oscar Cetrángulo, quien ha sido mi profesor, y si me gusta y me apasionan las políticas públicas, él tendrá mucho que explicar, porque la verdad es un excelente docente, investigador, y me encuentro acá en este ámbito que sin duda es otra de sus construcciones. Así que la verdad que hay gente que hace la diferencia. A Ginés y a Oscar mis saludos y mi reconocimiento, y si decía que hay gente que hace la diferencia, este panel es impresionante, porque acá tenemos realmente no los expedientes de la agencia, sino el potencial que tiene la Argentina cuando las cosas se pueden articular. Me preguntaba qué es la agencia. La agencia es un engranaje que tiene el Estado para que las políticas públicas funcionen, un engranaje del Ministerio de Ciencia y Tecnología que le da su orientación estratégica, fija sus prioridades, y la agencia es el brazo ejecutor de la promoción. La promoción no es otra cosa que potenciar actores públicos o privados para que puedan transformar buenas ideas en soluciones concretas. Y eso hace la agencia, básicamente con dos instrumentos, subsidios y créditos. Hoy tenemos 9.000 proyectos, la agencia se ha puesto nuevamente de pie, porque no le pasó lo mismo que al ministerio, que lo degradaron, pero sí estaba desinflada, y hoy volvemos a tener 9.000 proyectos. Una trayectoria que también la comparto con el otro presidente, Fernando Goldbaum, también fue presidente de la agencia, así que mucho de lo que acá veíamos también es responsabilidad de su paso por esta institución que tiene 25 años y que hoy sabemos que somos algo más también que subsidios y créditos. Somos también la articulación, la validación, la legitimidad que tiene esta política en Argentina de poder poner recursos en ideas. Qué difícil eso, y sin embargo funciona, y funciona muy bien. Y yo quiero no abusar del tiempo, quiero dejar 3 ideas para que todos nos vayamos pensando en esto que pasó, que podamos hacer de esta experiencia un aprendizaje, como ha sido la parte aguda, crítica de la pandemia. La primera reflexión que quiero compartir con ustedes es que a los que están acá como representantes de nuestro sistema científico-tecnológico, la pandemia los sorprendió como a todos ustedes, como a mí, pero ellos nunca se desorientaron.
Ellos sabían por dónde teníamos que salir de esa situación. Y pusieron el cuerpo, pusieron las ideas, pusieron la generosidad de desviarse de su carrera académica para poder generar soluciones. Así, sorprendidos, claro, nunca desorientados. Y en su camino nos ayudaron a muchos a empujar y encontrar por dónde la Argentina podía mitigar una crisis global tan profunda y tan dura como es ni más ni menos que una pandemia. La segunda cosa que quiero decir, y lo digo acá, en un ámbito que combina la economía con la salud, la desigualdad. La desigualdad siempre la ponemos en el ámbito de los ingresos, del bolsillo. Alguien más sofisticado la puede poner en el ámbito del acceso a algunos bienes. Yo la quiero poner hoy en la desigualdad relativa al conocimiento. El acceso o no al conocimiento, la soberanía o no sobre el conocimiento hace la diferencia, no solo en materia de desarrollo económico, hace la diferencia entre vivir o morir. Y no soy exagerado. Piensen ustedes que los países con soberanía en materia de ciencia, los países con soberanía en materia de conocimiento tuvieron las vacunas y el acceso a estas vacunas mucho antes que otros. Otros todavía no están completando la protección de sus poblaciones con las vacunas. Nosotros somos una situación intermedia, quizás incluso mejor a lo que cualquier predictor económico de acuerdo a nuestro PBI podía esperar. Y eso lo hace tener políticas públicas, lo hace el sistema. Nosotros no podemos tener tecnología con impacto si no tenemos esta capacidad, no podemos tener una ciencia que transforme si no logramos pasar de las ideas a dispositivos, y también sabemos que no podemos tener una tecnología propia si no tenemos ciencia propia, porque no nos podríamos apropiar de los beneficios del cambio tecnológico. Así que hay que tener, sin duda, políticas públicas que apoyen, hay que tener un sistema científico, y esta es una diferencia. Países con científicos y científicas hay muchos en el mundo, países con sistemas articulados, operativos, oportunos, no son tantos, y cuando hay buenas políticas, hay buenos sistemas, los que tienen que brillar, brillan. Y esto lo vimos en el año 2020, en el año 21, y lo queremos seguir viendo. Y esto que pasó no es el pasado, y no es un juego de palabras. Yo creo que lo que pasó nos tiene que refundar el contrato social entre ciencia y sociedad, y esto que pasó es el futuro. Nosotros como agencia, el próximo paso que vamos a dar es fortalecer la articulación entre los resultados de la investigación y la regulación. Tenemos que tener un ANMAT más fuerte, con más herramientas, con más laboratorios, SENASA más fuerte, CONAVIA, todo el sistema regulatorio argentino más fuerte. Tenemos que tener mejores interfaces, que estas ideas no tarden 10 años, tarden 5, porque es la diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo, entre la soberanía y la no soberanía, entre quizás salvar una vida o no. Hacia ahí va a ir la agencia. Vamos a fortalecer esta interfaz, y yo quiero que cada uno se vaya en estos días que mucho hablamos de los problemas macroeconómicos que tenemos, y surge un consenso, ¿no? El mundo está en crisis económica, la Argentina también. Nosotros, a diferencia de muchos otros países, tenemos energía por explotarse, tenemos proteínas que pueden convertirse en alimentos. Esto está haciendo un consenso consenso esperanzador. Nosotros podemos reposicionarnos a partir de estos elementos, pero yo quiero que cada uno de los que esté acá, por la tarea que hace, por el compromiso institucional, por estos ejemplos que hemos escuchado hoy, le sumen a la energía, a las proteínas, a los alimentos, un tercer elemento, que es el conocimiento científico, la capacidad de resolver
la capacidad de ponerlo a disposición de quien lo necesite, que a veces se puede traducir entonces en exportaciones, porque a esta mesa le podríamos sumar esto, textiles más nanotecnología. Nosotros apoyamos 1.700 pymes y cooperativas también de la agencia, además de los 6.000 proyectos científicos de investigación básica y aplicada, que hay 30.000 investigadores atrás de esos proyectos, 1.000 becarios. También lo hacemos con las pymes, pero queremos mucho más de estas pymes. Que esta pyme tampoco la pandemia la desorientó. La encontró, como a Carolina, una década trabajando para identificar un test, para identificar un virus con un test simple, o a Fernando, que venía hace también más de una década trabajando en soluciones que iban a transformarse en tratamientos, o como cada uno de los casos que escuchamos, a Maxi, que tampoco empezó el día de la pandemia a resolver esto, o a Ezequiel, que pusieron saberes que tenían a soluciones aplicadas en el momento. Esta pyme estaba buscando hacer toallas más agradables, que no acumulen malos olores por la humedad, por las bacterias, y de ahí encontró que podía aplicar la nanotecnología a esto, o también podríamos haber invitado acá a los distintos equipos que hoy están generando una vacuna argentina frente a la COVID. La verdad que Argentina, y lo sabe muy bien Ginés, necesitaba reunir en muy poco tiempo 60 insumos críticos para enfrentar la pandemia. Y otra cosa llamada la economía, no es solo costos, no estaban. Podías pagar lo que quieras, no estaban. Las cadenas globales de valor, las cadenas globales de aprovisionamiento fallaron, se cortaron, se ordenaron geopolíticamente, y nosotros pudimos en menos de un año, de esos 60 productos críticos definidos por la Organización Mundial de la Salud, producir internamente 59. Así es como enfrentamos la pandemia. Con sensibilidad, poniendo la vida en el centro de las prioridades, con coraje, porque hubo que tomar decisiones difíciles, y con la creatividad y toda la historia de nuestra trayectoria en ciencia, y con la capacidad y generosidad de estos investigadores e investigadoras que dejaron todo y además dieron grandes soluciones. Así que ojalá que esto sea el futuro de la Argentina, sea nuestra salida y sea nuestro método para enfrentar muchos otros obstáculos estructurales que todavía tenemos. Muchas gracias.